Iniciamos el trabajo práctico número 7 de semiología de codo, muñeca y mano. Me voy a presentar a mi paciente. ¿Cómo estás? Hoy voy a ser tu kinesiólogo. Le voy a pedir al paciente que se quede con ropa cómoda y que deje descubiertas las áreas ya mencionadas para trabajar. Iniciamos el examen físico con el paciente en posición anatómica, donde debemos observar el eje del miembro superior, observando el brazo, antebrazo y mano. También debemos mirar el valgo fisiológico del mismo, donde tenemos un ángulo de 170 o 175 grados hacia afuera. Ahora vamos a inspeccionar al paciente en una vista anterior de sus miembros superiores de manera bilateral y simétrica. Debemos observar el tamaño de los mismos, que no presenten distinta coloración. Debemos anotar si existen manchas, hematomas, cicatrices, lunares. Ahora vamos a realizar el mismo trabajo en una vista posterior, buscando asimetrías de ambos miembros, diferencias de tamaño, también observar la coloración, cicatrices, entre otras cosas a destacar. Para palpar las superficies óseas del codo, vamos a tener al paciente de espaldas, sentado. Vamos a realizar una flexión de codo con el brazo hacia atrás para que resalten aún más las superficies óseas, y vamos a encontrar en su parte media al olecranon del cúbito. Hacia lateral, un poco por arriba, vamos a encontrar al epicóndilo lateral, y medial vamos a encontrar al epicóndilo medial. Entre el epicóndilo medial y el olecranon se encuentra el canal del nervio cubital por donde discurre el mismo. En condiciones normales debería formar un triángulo cuya base se encuentra entre los dos epicóndilos y el vértice sería el olecranon. También en condiciones normales cabe destacar que no debería doler en ningún momento cuando apretemos estas superficies óseas. Vamos a palpar la parte profunda de los huesos del antebrazo. Vamos a realizar presiones entre los huesos del antebrazo. Debemos recordar que esto le daría dolor a un paciente que ha estado inmovilizado el posyeso. Y luego vamos a pasar a palpar con el pulgar el cuerpo o diáfisis cubital y con el resto de los dedos el cuerpo o diáfisis radial. También podemos palpar la rotación de la cabeza del radio si ejercemos una pronosupinación de manera pasiva. Iniciamos con la palpación de los reparos óseos de mano. Vamos a iniciar con la primera fila del carpo, donde tenemos al escafoides, al semilunar, que para palparlo mejor podemos dar vuelta en el lado dorsal de la mano, palparlo así. Damos vuelta a la mano nuevamente en la palma y encontramos al piramidal en dirección a la apófisis estiloides del cúbito y por encima el pisiforme. Ahora seguimos con la segunda fila, donde encontramos al trapecio y trapezoide, hueso grande en la parte media de la mano en dirección al tercer dedo y ganchoso por último más hacia medial, la parte cubital. Para finalizar con la palpación de mano vamos a encontrar a los metacarpianos con sus cuerpos y extremidades. Acá tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto metacarpiano y el quinto. Y ahora las falanges: falange proximal, falange intermedia y falange distal. Seguimos así con todos los dedos, excepto el pulgar, que tiene solamente una falange proximal y una distal. Continuamos con la palpación de los músculos anteriores del antebrazo, donde no se pueden diferenciar los grupos y planos. La palpación lateral y por último palpamos al grupo posterior. Debemos observar el trofismo de los músculos, sobre todo si es un paciente posyeso, donde podemos encontrar una hipotrofia muscular. Continuamos con la palpación de las partes blandas de la mano. Vamos a tener a los músculos de la eminencia tenar y los músculos de la eminencia hipotenar.
Los músculos de la eminencia tenar están próximos al pulgar, son el separador, el oponente del pulgar, el flexor corto y el aproximador. Y ahora los músculos de la región del meñique, que son de la eminencia hipotenar, son el palmar corto, el abductor, el flexor corto y el oponente del meñique. Una región topográfica muy importante que tenemos para describir en la mano se encuentra en el dorso de la misma. Estamos hablando de la tabaquera anatómica, cuyo límite lateral es el abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Su límite medial es el extensor largo del pulgar. El piso del mismo está formado por el hueso escafoides y trapecio, y la base de este triángulo está dada por la apófisis estiloides radial. El contenido de la tabaquera anatómica es la arteria radial y el nervio radial, y la podemos utilizar, por ejemplo, para tomar el pulso del paciente. Bien, para las pruebas especiales vamos a realizar pruebas de bostezo, tanto interno como externo, para ver la integridad de los ligamentos colaterales del codo. Vamos a realizar una fuerza hacia adentro en antebrazo y una fuerza hacia afuera en el brazo. Es un movimiento corto y pequeño. En este bostezo observamos cómo están los ligamentos colaterales laterales. Ahora, haciendo la fuerza inversa, pero con la misma toma, vamos a ver los ligamentos mediales. Respecto al signo de Tinel, vamos a provocar un estímulo mecánico a nivel del nervio mediano, que daría positivo si el paciente refiriera dolor en el territorio de inervación de este nervio. Uno de los test más importantes para codo son las pruebas de tendinopatías tanto medial como lateral. Se recomienda que el paciente esté en una posición como de saludo. Con una mano vamos a agarrar y resistir el movimiento de la mano, y con la otra vamos a ubicar a nivel del epicóndilo lateral. Para probar la epicondilitis medial o tendinopatía medial, vamos a pedirle al paciente que lleve hacia adentro la mano y nosotros debemos fijar y resistir el movimiento. Te voy a pedir que me lleves hacia adentro la mano. Bien, si esta prueba fuera positiva, el paciente podría referir una molestia en esta zona medial. Y ahora vamos a hacer, podemos tener el mismo agarre o podemos resistir de este lado. Vamos a hacerlo así. Vamos a fijar y palpar en el epicóndilo lateral, y ahora te voy a pedir que me lleves hacia afuera la mano y yo te voy a resistir el movimiento. Hacelo. Muy bien, de la misma manera, si existiera una epicondilitis lateral, el paciente referiría dolor en la parte externa del codo. Vamos con las maniobras especiales para la mano. En este caso vamos a ver la indemnidad de los tendones del flexor superficial de los dedos y del flexor profundo de los dedos. Vamos a tomar como ejemplo al índice para evaluar ambos. Si yo quisiera evaluar al flexor superficial de los dedos, vamos a inmovilizar a los demás y le vamos a pedir al paciente que realice de manera activa este movimiento. Muy bien, hacelo. Observando las falanges en el movimiento. Ahora le vamos a pedir que solamente movilice la última. Hacelo, por favor. Y fijamos las otras dos. De esta manera estaríamos evaluando al flexor profundo de los dedos. Esta prueba es muy importante, ya que por lesiones traumáticas se compromete la indemnidad de los tendones e incluso de los nervios. Para la realización del test de Froment, voy a darle al paciente una hoja y le voy a pedir que apresione tanto con su pulgar como con su índice a la misma, de esta manera. Hacelo por favor con una sola mano. Y este test daría positivo si el paciente tiene una deficiencia de esta manera, que me flexiona las dos falanges, y la deficiencia sería del músculo aductor del pulgar. Seguimos con el test de Fallen para corroborar afecciones del túnel carpiano. Le voy a pedir al paciente que se ponga en esta posición, hacelo por favor, y que se mantenga así durante 1 minuto. Si el paciente no pudiera lograrlo, sería un test positivo y estaríamos en esta posición comprimiendo a ambos nervios medianos, lo que le generaría
disconfort, parestesias, molestias o sensación de corriente eléctrica. Ahora vamos a realizar la prueba de Tansel, que es la prueba inversa a la anterior, donde la posición del paciente tiene que ser esta. Entonces te voy a pedir que te pongas así. Vamos a evaluar durante 1 minuto nuevamente cómo es la reacción del paciente, y en caso de que dé positiva va a generar molestia en la zona nuevamente del nervio mediano, pero esta vez no va a ser por una compresión del mismo, sino por lo contrario por una elongación de un nervio mediano que probablemente se encuentre inflamado. Para finalizar las maniobras de mano vamos a tener el test o prueba de Finkelstein, donde vamos a poner el dedo pulgar del paciente por dentro de los otros dedos, cerramos el puño, fijamos el antebrazo y le pedimos que lleve hacia abajo el puño. Hacelo por favor. Otra vez. Esto lo que provoca es una elongación del abductor largo, extensor corto y largo del pulgar, y si diera positivo o refiriera dolor, sería por una patología denominada tenosinovitis estenosante o enfermedad de Kerber.